Roma, la ciudad eterna, la que fuese capital del mundo, sigue siendo hoy la ciudad encantadora por donde tras cada vuelta de esquina nos espera algo distinto y sorprendente, un arco de triunfo, una columna conmemorativa o los restos de algún antiguo templo, todo ello en el marco de una gran ciudad, moderna y única. En definitiva, cualquier época es buena para visitar la capital de Italia. Roma enamora a cada turista que se acerca a ella para conocer, tocar y ver apenas algo de la historia de casi 3000 años de vida. Deberíamos regresar muchísimas veces más para conocer siempre algo distinto de la antigua Roma. Y para que esto pueda darse, no perderemos la oportunidad de tirar una moneda en la Fontana de Trevi, que como dice la leyenda, todo el que tire una moneda en la fuente acaba volviendo a esta ciudad. Roma está ubicada en el corazón de Italia, en la zona del Lacio, con casi 2.800.000 habitantes en su capital. Su población total llega a los 3.700.000, incluyendo su área metropolitana. Cuna de la civilización occidental, recibe a millones de turistas cada año, atraídos por las ruinas antiguas e incalculables obras de arte. Cuenta la historia, y también la mitología, que en sus inicios Roma era una aldea más entre las otras muchas de pastores y campesinos que se repartían las colinas y pequeños valles de la zona muy cerca de la ribera del río Tíber. Sus primeros habitantes fueron posiblemente un conglomerado de gente de distinta procedencia que vivían al margen del desarrollo económico y cultural de sus prósperos vecinos, es decir, los etruscos al norte y los griegos al sur. Los ramnés, los ticios y los lúceres son tribus a quienes se le atribuyen la fundación de la llamada Roma Quadrata en el Monte Palatino. El control de los territorios y el comercio por parte de estas tribus hizo prosperar tanto a este pueblo que posteriormente creó un imperio que perduraría durante siglos y que dominaría desde Britania y Germania al norte hasta el río Éufrates al este. Pero tan humilde comienzo no era concebido por los descendientes de estos pastores, así que tejieron una historia mítica para explicar sus orígenes remontándolos a la guerra de Troya y al entorno de sus dioses. Pero digamos apenas unas palabras sobre la leyenda más conocida. Rómulo y su hermano Remo, hijos del dios Marte, fueron abandonados muy cerca del río Tíber. Encontrados y amamantados por una loba, fueron criados por el pastor Faustulo. Crecieron y cuando fueron mayores fundaron una nueva ciudad, precisamente en el lugar donde fueron encontrados por la loba, el día 21 de abril del año 753 antes de la era cristiana, día este que sería considerado como el Dies Natalis Urbis Romae. Posteriormente, una discusión entre ambos hermanos acabó con la muerte de Remo, a manos de Rómulo, a quien los dioses habían señalado como el gobernante de la nueva ciudad. Rómulo gobernó durante 38 años creando las primeras instituciones, entre ellas el Senado, y organizando la sociedad entre dos clases, los patricios y los plebeyos. Tras la muerte de Rómulo, le sucedieron en el trono de Roma 6 reyes.
Pero la historia contemporánea, basada en datos arqueológicos, considera errónea esta tradición, situando la fundación de Roma a finales del siglo VII antes de la era cristiana, realizada por el monarca Lucio Tarquinio Prisco. Pero en realidad no hemos llegado hasta aquí para contarles quién fundó la mítica Roma antigua, sino para ver juntos algunas maravillas que se pueden encontrar en esta fascinante ciudad. El Coliseo es un gran edificio situado en el centro de la ciudad de Roma. En la antigüedad poseía capacidad para 50.000 espectadores, con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador y los senadores, y a medida que se ascendía en las gradas, se situaban las capas inferiores de la sociedad. En este anfiteatro tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó entre el año 70 y el año 72 después de la era cristiana, bajo mandato del emperador Vespasiano. El Coliseo, que fue el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el año 80 después de la era cristiana, por el emperador Tito. Se usó durante casi 500 años, celebrándose los últimos Juegos Olímpicos de la historia en el siglo VI. Así como las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí. Caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica. Más tarde, el edificio dejó de ser usado para estos propósitos y fue reutilizado como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza, cantera y hasta santuario cristiano. Aunque la estructura está seriamente dañada debido a los terremotos e incendios sufridos en Roma, siempre ha sido visto como un ícono de la Roma imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. Es una de las atracciones turísticas más populares de la moderna Roma y aún está muy ligado a la Iglesia Católica Romana, por lo que el Papa encabeza el Vía Crucis hasta el anfiteatro cada Viernes Santo. En los espectáculos que se realizaban como las peleas de animales, ejecuciones de prisioneros por animales, peleas de gladiadores, se calcula que murieron no menos de 500.000 personas, pudiendo llegar estas cifras hasta 1.000.000. Se utilizaban gran variedad de animales salvajes, traídos por supuesto desde África: rinocerontes, hipopótamos, elefantes, jirafas, cocodrilos, leones, panteras, leopardos y hasta avestruces, entre otros animales que llegaban desde este continente. Asimismo, se celebraban espectaculares batallas navales que requerían inundar la arena de agua. Este magnífico edificio poseía un avanzado sistema de canalización de agua que permitía llenar y vaciar rápidamente su piso. De forma ovalada, tiene 189 metros de largo por 156 de ancho, con una altura de 48 metros, abarcando un perímetro total de 524 metros. El terreno de competición, propiamente dicho, era un óvalo de 75 por 44 metros, y en realidad era una plataforma construida en madera y cubierta de arena. Todo el subsuelo era un complejo de túneles en el que se alojaba a los gladiadores, a los condenados y a los animales. El suelo disponía de varias trampas y montacargas que comunicaban con el sótano y que podían ser usados durante el espectáculo. El hecho de que el edificio se ubicase sobre una laguna natural obligó a excavar hasta 14 metros de profundidad
para poder cementar sus cimientos. La fachada está realizada en 4 secciones cuyas alturas no se corresponden con los pisos interiores. Las 3 secciones inferiores están formadas por 80 arcos y semicolumnas que están adosadas a las vigas. La 4ª sección lo forma una pared ciega con una ventana cada 2 bloques. Las secciones de cada piso son sucesivamente toscano, jónico y corintio. El último piso tiene un estilo indefinido. Muy cerca, a pocos metros de este anfiteatro, ubicamos el Arco de Triunfo romano, ordenado por el emperador Constantino I en el año 312 después de la era cristiana, conmemorando así el triunfo de la batalla del Ponte Milvio. Posee 3 aberturas, una central y 2 laterales, invocando a la victoria y haciendo mención a los emperadores Marco Aurelio, Adriano y Trajano. El triunfo fue una espectacular ceremonia que se celebraba en la antigua Roma para agasajar al comandante militar que hubiera regresado victorioso con su ejército de alguna campaña en tierras extranjeras. En la época republicana, para concederse un triunfo, entre otras cosas, se debía cumplir con ganar una victoria significativa contra un ejército extranjero, matando al menos a 5.000 enemigos, traer las tropas a casa simbolizando con ello el fin de la guerra, la aprobación del Senado. Más adelante, en la época del Imperio, el triunfo era algo reservado al emperador y a su familia. Muchos de los grandes monumentos de la Roma antigua se pueden ver simplemente recorriendo sus calles, caminando entre ellas, porque la misma ciudad es una historia viviente en donde siempre encontraremos algo para quedarnos asombrados. Ahora, juntos iremos no más de 500 metros para llegar al Foro Romano. Aquí ya estamos en la antigua Roma, donde funcionaba su centro político, la economía, los negocios, la administración de justicia, la religión y también había un lugar para la prostitución. Infinidad de construcciones, desde templos, tribunales y otros edificios, eran usados para asuntos públicos y privados. Por fortuna, hoy podemos recorrer, mirar y tocar las ruinas de aquellos increíbles monumentos donde hacían vida los romanos en épocas pasadas. El Foro Romano también tiene su arco de triunfo, el de Tito, construido en honor a la victoria de Roma sobre Jerusalén en el año 70 antes de la era cristiana. También se encuentra el templo de Vesta, donde el sagrado fuego romano se mantenía ardiendo. Durante la Edad Media se tenía conocimiento de la existencia de este foro, pero sin embargo, estas ruinas, hoy descubiertas, se encontraban en gran parte enterradas bajo basura y escombros. Las excavaciones en profundidad se han reiniciado en el siglo XX y continúan hasta la fecha. A pesar de que el Foro Romano se ha reducido solamente a estas ruinas que vemos hoy, no es difícil imaginarnos cuántas personas a diario podrían haber pasado por aquí, y siento escalofríos cuando pienso que alguna vez un César caminó e hizo historia en este lugar. Tu puoi dirmi che tipo di pizza fai, per favore? Allora, questa è con patate, Patate, pomodoro piccante, zucchine, peperoni e cipolla,
funghi, tonno, pomodoro di mozzarella. Gracias. Enclavado en la Plaza Venecia, en pleno centro de Roma, este monumento nacional llamado Victoriano en honor a Vittorio Emanuele II de Saboya, primo del rey de Italia, simboliza la libertad y la unidad del pueblo italiano. Construido en mármol de estilo neoclásico, con impresionantes obras de esculturas en bronce, sus obras fueron finalizadas hacia el año 1935. La Piazza del Popolo, en español Plaza del Pueblo, es sin duda una de las zonas más conocidas de esta ciudad. En su centro, el obelisco egipcio Flaminio, como se le conoce, es el segundo más antiguo y uno de los más altos de Roma, con 36 metros contando su pedestal. Dedicado a Ramsés II, fue traído de Heliópolis y se remonta al año 10 antes de la era cristiana. Fue colocado en el centro de esta plaza hacia el año 1589. Dos imponentes iglesias gemelas se levantan en su entorno. Santa María in Montesanto, construida hacia el año 1679, y Santa María dei Miracoli, o de los Milagros en español, inaugurada en el año 1681. Un breve descanso en Plaza de España, lugar donde se encuentra la Embajada Española ante la Santa Sede y que da el nombre a esta plaza. Sus 135 escalones nos llevan hasta la iglesia de Trinità dei Monti. Como muchas de las obras en Roma, también la fontana de la Barcaccia está siendo refaccionada. Según dice una leyenda, una inundación del río Tíber en el año 1598 hizo naufragar una barca llegando hasta este lugar, lo que inspiró para que se construyera esta fuente a los pies de la escalinata. La fontana de Trevi es una de las fuentes más importantes y famosas del mundo. Originariamente, marcaba el fin de un acueducto que abastecía de agua a esta ciudad. De estilo barroco, tiene una altura de 26 metros por casi 20 de ancho. El telón de fondo es el Palacio Poli, con pilastras corintias que enlazan las dos plantas. El tema de este gigantesco proyecto es titulado Domando las aguas, mezclando agua y roca tallada. Dos tritones guían la carroza en forma de concha de océano, domando sendos caballos de mar. En el centro está sobrepuesto un arco de triunfo robustamente modelado. En los nichos y a ambos lados de la imagen de océano, la escultura de abundancia vierte agua de su urna, y Salubridad sostiene una copa de la que bebe una serpiente. Encima, unos bajorrelieves ilustran el origen romano de los acueductos. Iniciada su construcción en el año 1732, la espectacular obra maestra fue terminada en el año 1762, centro de visitas de miles de turistas que disfrutan del símbolo del romance en Roma
deberemos cumplir con el rito que lleva cientos de años: tirar una moneda a su fuente de espaldas con la mano derecha y por sobre el hombro izquierdo, pedir un deseo y esperar que nuestro sueño se vuelva realidad. La Plaza Navona es un lugar donde antiguamente funcionaba un gran circo y que hoy alberga cuantiosas obras de artes. Lugar de encuentro de muchísima gente, mencionaremos la gran escultura que posee la fuente que homenajea a los 4 ríos más grandes conocidos hasta el momento de su construcción en el año 1651. Amazonas, Nilo, Danubio y nuestro hermoso Río de la Plata. La estación de Roma Termini constituye el más importante centro ferroviario de esta ciudad, de Italia y una de las principales de Europa. Edificada en el año 1867 en un populoso barrio, toma el nombre de antiguas termas ubicadas en el entorno de Roma. Hacia el año 1939 se comienza con el proyecto de una nueva instalación que se adecúe a los tiempos modernos, pero sus trabajos fueron interrumpidos por la guerra. Finalmente, esta estación fue inaugurada en el año 1951. La terminal está compuesta por 24 andenes dedicados a los trenes nacionales e internacionales, más otros 4 para la línea del Lacio, donde también funciona el servicio Leonardo Express, que proporciona el enlace directo con el aeropuerto de Roma, Fiumicino. Esta estación mueve 800 trenes diariamente entre llegadas y salidas, unos 600.000 pasajeros por día, aproximándose a los 170 millones de viajeros en el año. Bene, buongiorno signori. Qual è il percorso che fa questo treno? Termini Cerani. È molto il turismo oggi? E oggi è venerdì un po' calmo. Grazie. De forma cilíndrica, el castillo Sant'Angelo, también conocido como mausoleo del emperador Adriano, fue construido por mandato de este, a orillas del río Tíber, habiendo sido fortaleza de defensa de este lugar. Hoy día, este castillo es un museo nacional y lugar de diversas exposiciones donde las cenizas de Adriano, según su voluntad antes de morir, fueron colocadas en su interior en el año 138 después de la era cristiana. A pocos metros de este lugar y andando por esta calle llamada Vía de la Conciliazione, llegaremos a la Plaza de San Pedro, edificada en la margen del Tíber, tercer río más largo de Italia después del Po y el Adige, con 405 kilómetros de largo.
La Plaza de San Pedro se encuentra situada en el interior de la Ciudad del Vaticano, dentro de la capital italiana, Roma, siendo la antesala de la espectacular Basílica de San Pedro, donde el Papa suele celebrar misas solemnes y otros encuentros, sobre todo audiencias públicas. El magno templo de la cristiandad fue proyectado por un gran maestro como otras tantas obras que diseñó, Gian Lorenzo Bernini. La plaza es una gran explanada trapezoidal que se ensancha lateralmente mediante dos pasajes de columnatas con forma elíptica sobre la que se asientan las imágenes de 140 santos de diversas épocas y lugares. En medio de esta plaza se colocó el monumental obelisco de 25 metros de alto, con 327 toneladas de peso y sin inscripciones. El bloque fue traído desde Egipto, donde estaba ubicado en un gran circo romano, dedicado a la memoria de San Pedro, seguramente primer papa de la historia, por las torturas sufridas en este lugar. 284 columnas en total, de 16 metros de alto cada una, se abren a cada lado de la plaza, simbolizando el abrazo de acogida de la Iglesia al visitante de turno. El Vaticano es una ciudad-estado independiente enclavada dentro de la ciudad de Roma. Tiene una extensión aproximada de 500 metros cuadrados y una población de 900 habitantes, por lo que resulta el estado soberano menos extenso y menos poblado del mundo, seguido de Mónaco en territorio francés. La Ciudad del Vaticano es un estado independiente cuyo territorio alberga a la Santa Sede, máxima institución de gobierno de la Iglesia Católica. El idioma oficial es el latín, aunque se habla el lenguaje italiano. La moneda en las transacciones es el euro, y la seguridad de esta ciudad está en manos de la Guardia Suiza. La Basílica de San Pedro es el principal edificio del Vaticano. Acá se encuentran enterrados los restos de San Pedro y de la mayoría de los papas. En su interior se pueden observar incalculables obras de arte ejecutadas por diferentes artistas, como Rafael y Miguel Ángel, entre otros, siendo el mayor templo de la cristiandad de toda la historia.
El Panteón de Agripa es una magnífica edificación romana dedicada en honor a todos los dioses. Es la construcción de la antigua Roma que se encuentra en mejor estado de conservación. Se construyó aproximadamente en el año 125 después de la era cristiana, durante el reinado del emperador Adriano, pero en realidad este templo reemplazó una construcción anterior hecha por Agripa, de ahí que toma su nombre. Simplemente decir que esta curiosa pero impresionante obra invita a la reflexión, donde se respira un ambiente de paz y tranquilidad, aún a pesar de los miles de turistas que a diario pasan por ella. Sorprendentemente, su techo tiene una abertura en el centro que permite pasar la luz solar penetrando en su interior, cayendo en su piso, donde apreciamos pequeñas perforaciones a tipo de respiración. El panteón ha permanecido en este lugar por unos 2000 años, habiendo vivido guerras y batallas, conocido a emperadores, presidentes, papas y vaya a saber uno cuánto más sus paredes nos podrían contar. Hoy en día, el Panteón es una iglesia cristiana donde ocasionalmente se dan misas y conciertos.